Seguimos en BTV Noticias y hay nueva encuesta de Factum sobre el referéndum contra la ley de urgente consideración, con datos bien interesantes para desmenuzar respecto a, bueno, qué tan factible es que se apruebe o no este referéndum. Eduardo Botinelli, director de Factum, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bueno, si te parece, para ponernos en situación, empecemos a repasar algunos datos técnicos que vale la pena poner arriba de la mesa antes de ver los resultados respecto a la encuesta. Sí, esta es la encuesta nacional Factum del mes de septiembre, fue realizada entre el 1 y el 14 de septiembre, representativa de todo el país, urbano y rural, sobre 900 casos de telefonía fija y telefonía celular, 450 en telefonía fija y 450 en telefonía celular, lo cual es lo que decía, una encuesta representativa de todo el país con un margen de error de más o menos 3,3%. Bien, y pasemos al dato global, digamos. ¿Qué da respecto a sí o no a que salga el referéndum? Bueno, acá nos enfrentamos a un primer tema, es decir, nosotros lo que vamos a presentar es si la gente se sitúa a favor de la ley de urgente consideración o en contra de la ley de urgente consideración. Que no es lo mismo que lo que yo dije, que es si sí o no al referéndum, y ahí va a entrar un tema para la campaña, exactamente, ¿no? Bueno, es una de las complejidades que tienen los referéndums, ¿no? Es decir, que el sí es sí a anular, es decir, sí a estar en contra de la ley, y el no es estar a favor de la ley, ¿no? Eso es algo que, como todavía las campañas no están instaladas, todavía falta la resolución formal de la Corte Electoral, por más que las firmas claramente alcanzan, hasta que no está instalado el sí y el no, es muy difícil la medición. Por lo tanto, lo que medimos es la postura con respecto a la ley de urgente consideración, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí sí tenemos los resultados que nos dan que hay un 50% de la población que se manifiesta a favor de la ley de urgente consideración, es decir, sería un símil del no, ¿no? Y un 45% que está con una postura en contra de la ley de urgente consideración, un 5% entre indecisos y voto anulado. En una primera mirada ahí podemos decir, bueno, tiene cierta ventaja el gobierno, el oficialismo, que va a tratar de que se mantenga la ley. ¿Cómo se componen esas posturas a favor y en contra de la ley de urgente consideración? Bueno, bien, ahí tenemos el panorama global, digamos. Adentro de eso tenemos lo que es el voto seguro y el voto probable. Esto también es un ejercicio que hacemos habitualmente en estas instancias, porque da un poco la idea de la solidez que tiene el voto para cada una de las posturas, y cómo hay todo un margen de personas que, si bien se vuelcan inicialmente hacia una postura, no necesariamente están realmente seguros de llevar adelante ese voto, digamos, cuando esté en la instancia. Tal vez son gente que podrían llegar a ser gente a la que captar por una y otra campaña, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Después lo vamos a ver también cómo hay un espectro amplio en ese sentido. Entonces, dentro del 50% que está a favor de la ley de urgente consideración, hay un 38% que asegura su postura firme hacia el mantener la ley. Un 12% se vuelca inicialmente a favor de la ley de urgente consideración, pero de un punto de vista probable, es decir, tiene ciertas dudas. También, en quienes están en contra de la ley de urgente consideración, también tenemos un 12% que es probable su postura en contra de la ley, es decir, no está firme o segura, y un 33% que sí es seguro. Entonces, si nosotros miramos, tenemos un porcentaje importante que es muy similar en términos de magnitud, es decir, el 12% del total de la población en principio se vuelca a favor de la ley de urgente consideración y un 12% se vuelca en contra de la LUC. Entonces, eso genera que hay una base sólida donde la ventaja esa de 5 puntos que vimos inicialmente se da en el núcleo más duro, digamos, ¿no? El núcleo más duro, con posiciones más firmes, hay 5 puntos de diferencia a favor de la ley de urgente consideración, de 38 a 33. Bien, un dato más sobre esto antes de pasar a lo siguiente es la cantidad de indecisos, ese 5%, o indecisos o que no saben, ¿es mucho o es poco? Porque a priori parece que hay un porcentaje grande, o mirándolo de afuera, que ya tiene una postura más inclinada para un lado o para el otro. ¿5%? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, en realidad es relativamente bajo, ¿no? Es bajo, pero ¿qué es lo que hay? Es bajo porque hay gente dudosa. Esto no significa que la gente tenga postura tomada a partir de haber estudiado los artículos, por ejemplo.
Claro. ¿no? Que eso será otro gran tema porque son muchísimos artículos y hay de todo. Sin dudas, sin dudas. Acá lo que hemos hablado, incluso en análisis anteriores, es cómo esto en realidad, más allá de la postura hacia la ley, efectivamente, hay un trasfondo que es político, y es el posicionamiento político. Entonces, en función de la firmeza de los posicionamientos políticos o de la ubicación de los posicionamientos políticos, hay una tendencia clara a estar a favor o en contra de la ley de urgente consideración. Si te parece, Eduardo, vamos a la siguiente placa que se ve más notoriamente el tema del voto dudoso, que ustedes lo juntan, digamos, me parece bien interesante explicar ese 24%. Sí, este es el mismo gráfico desglosado de otra forma, ¿no? Es decir, tenemos las dos posturas firmes, ¿no? 38% a favor de la ley de urgente consideración, 33% en contra, como votos seguros, ¿no? Son la base sólida que tienen inicialmente de cara al referéndum. Decíamos, hay un 12% a favor probable y un 12% de en contra probable. ¿Esto qué genera? Que en realidad hay un 24% que, si bien se vuelca hacia alguno de los lados, no lo hace en forma firme. Este es el lugar donde se va a accionar más fuertemente. Es decir, no es hablar a la hinchada, digamos, sino hablar justamente a quienes expresan alguna duda en su posicionamiento. Esa es la pecera a la que ir a pescar, digamos. Sin dudas, ahí es el lugar donde se va a definir este partido, que va a depender de muchos factores. Factores políticos, factores económicos, sociales, la discusión que se dé en la campaña electoral. Pero lo que muestra es que, si bien hay un primer escenario donde muestra, primero, una distancia relativamente corta entre las dos posiciones, dentro de esa distancia hay un margen que es similar también en las dos posiciones de voto no firme, ¿no? Y eso implica que ese 24% del voto dudoso va a estar, permeado de alguna forma en función de cómo se desarrolle la situación del país y cómo se desarrolle la campaña electoral, y puede ser la que defina finalmente si se alcanza el 50% o no para la derogación de la ley. La otra mirada es cómo se correlaciona, que lo hemos estado bordeando en esta conversación, cómo se correlaciona estas posturas que dice tener la población uruguaya con lo que votaron en las elecciones. Bueno, sí, ahí lo que encontramos y lo que es interesante presentar es cómo hay lo que llamamos una contradicción entre el voto por partido y el voto respecto a la ley de urgente consideración, al referéndum. ¿Por qué? Porque es claro que hay dos bloques. La coalición monolíticamente está a favor de la LUC, y los votantes del Frente Amplio, el Frente Amplio está en contra de la ley de urgente consideración. Entonces tenemos un 4% del total del electorado que fueron votantes del Frente Amplio, pero que hoy se vuelcan a favor de la ley de urgente consideración. Y en el total del electorado hay un 8% de votantes de los partidos de la coalición en octubre de 2019 que se vuelcan en contra de la ley de urgente consideración. Esto tiene un elemento muy importante porque es ese trasvasamiento de esos bloques, es decir, hay firmezas importantes, también hay dudas y hay ese trasvasamiento. Ese trasvasamiento implica que el propio electorado de esos bloques tiene posición un poco distinta, en este caso distinta, a lo que el bloque en su conjunto está promocionando. Que en definitiva eso también ya se vio entre las nacionales y el balotaje también, que podía haber cierto corrimiento. Hay claramente, sobre todo desde el lado de la coalición, de los partidos de la coalición, y por eso también la magnitud es mayor, un grado de firmeza en seguir a las posiciones que es un poco más débil. Para finalizar con los datos, es interesante también el planteo que hacen de, bueno, quiénes son estas personas que están en una y otra postura, qué edades tienen, por ejemplo, y cómo se relacionan las edades con su postura. Podemos ver la siguiente placa, por ejemplo. Sí, ahí lo que vemos es que aparece bastante notorio, ahí lo marcamos, pues son muchos números, y marcamos, digamos, para poner el foco, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? A medida que aumenta la edad, aumenta la predisposición a estar a favor de la ley de urgente consideración. Esto tiene una correlación con el voto también, es decir, no solamente con la LUC en sí, con el referéndum, sino también con el voto por partidos. Entonces, a medida que aumenta la edad, se ve cómo va creciendo el porcentaje de personas que está a favor de la ley de urgente consideración. La otra diferencia es por clase social.
Las clases medias y medias altas tienden a ser más favorables a la ley de urgente consideración, mientras que la clase media baja y baja tienden a o estar más parejo o estar más en contra de la LUC. Bien, en resumen, en definitiva, Eduardo, de cerrado nada este partido, ¿no? No, sin dudas, este es un primer puntapié, digamos, a lo que falta todavía como 6 meses más o menos para que se desarrolle, es decir, todavía estamos lejos, pero sí aparece bastante notorio que hay posicionamientos iniciales, más firmes, más dudosos, y que de aquí a los 6 meses que tenemos por delante van a haber acontecimientos, sin dudas, lo que decía desde el punto de vista político, el desarrollo de la economía, cómo se va llevando adelante, el empleo, sin duda es un factor determinante. Y después sí, lo que son las campañas, las discusiones que se den en torno a la ley de urgente consideración. Entonces, inicialmente aparece un panorama un poco más favorable, pero que hay un 24% que expresa dudas para un lado o para el otro. Entonces, eso va a ser lo que va a definir. Y ha sido un poco la historia de las instancias que hemos tenido en los plebiscitos y referéndum de los últimos años, ¿no? Es un porcentaje chico de la población que termina inclinando la balanza para un lado y otro. Exactamente. Y la cercanía al 50% está en más o menos 5 puntos, ¿no? Es decir, cada una de las instancias ha estado muy cerca del 50, pero no alcanzándolo. Bueno, acá lo que se está jugando es justamente ese mismo partido. Es decir, cuánto de ese sector dudoso termina volcándose hacia un lado o hacia el otro. Eduardo Botinelli, gracias como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a hacer una tanda y ya seguimos con más información.